Hola, vamos a hablar un poco de la ley cero de la termodinámica. Bueno, primero para hablar un poco de la ley cero se necesita saber qué es la temperatura. Bueno, la temperatura, nosotros coloquialmente sabemos que la temperatura para nosotros es la sensación de calor, la sensación de frío, si está muy... ah, si está haciendo frescos. Por ejemplo, en este ejemplo que tengo aquí dibujado, el frío podría ser en la noche y el calor podría ser en el día. ¿Por qué? Porque sabemos que mientras esté el sol, como experiencia normal humana, va a haber mucho más temperatura, entre comillas, que en la noche. Pero esto causa un poco de problemas porque si queremos cuantizar la temperatura, no podemos cuantizar nuestros sentimientos o nuestras emociones. Entonces, ¿qué podemos decir? Sabemos que calor es una forma de expresión de la energía. Entonces, teniendo esta relación de una relación bastante experimental, pues sabemos que si por ejemplo una máquina hace fricción, los componentes se van a calentar o en nuestro día a día un televisor se calienta al usarlo. Bueno, entonces en las ciencias la temperatura se define como una magnitud de la energía interna del sistema. Pero no queremos saber internamente qué es lo que pasa. Entonces, por eso se inventa, entre comillas, esta definición de temperatura. Un módulo, un concepto macro para representar cosas que a simple vista no nos conciernen. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver esto con la ley cero? Bueno, eh, antes que nada, la ley cero, ¿qué nos dice? Tenemos aquí tres sistemas, el sistema A, el sistema B y el sistema C. Digamos que el sistema A está en equilibrio térmico con el sistema C. O sea, esto quiere decir que la temperatura de A y la temperatura de C está tal que así. Y digamos que en otro experimento, la temperatura de B está en equilibrio con la temperatura de C también. Entonces, la temperatura de B igual temperatura de C. Entonces, la ley cero nos dice que por estas relaciones, el tercero, o sea, entre estos tres elementos, A también va a estar en equilibrio con B, tal que así. Y esto es importante porque obviamente suena lógico, pero se sabe que o es muy difícil de explicarlo eh, teóricamente o se sabe por experimentos. Y con esta ley también se puede definir las demás leyes de la termodinámica. Un ejemplo bastante bonito es este de las tazas. Tenemos tazas calientes, recién servidas, de, digamos, la misma tanda de café. Entonces, digamos que esta taza va a ser llamada la taza A, esta va a ser llamada la taza B, igual que en las cajas que ya definimos. Entonces, pongámosle un termómetro. Este termómetro nos va a funcionar como un sistema C. Entonces digamos que el termómetro va al café y obviamente va a medir la temperatura de A. Y obviamente en este
intercambio se va a llegar a un equilibrio térmico, entonces la temperatura de C va a ser tal que estén en equilibrio térmico. Y como sabemos, bueno, esto no es tan exacto, pero sabemos que es la misma tanda, ha pasado el mismo tiempo, hay bastantes correlaciones que nos pueden llegar a decir que si esto pasa así, entonces estas dos también están en equilibrio térmico. Yo creo que ha sido bastante explicado. Y no es muy difícil de entenderlo al principio. Se puede decir que es un poco obvio, pero es muy importante tener en cuenta estas relaciones para las demás leyes de la termodinámica. Muchas gracias.